Hola a todas y a todos. En la sesión que vamos a comenzar vamos a hablar de los temas pendientes para una completa liberalización en el mercado de transporte aéreo. A lo largo del siglo XX y principio del siglo XXI hemos ido viendo cómo los acuerdos entre los distintos países para regular el transporte aéreo internacional han ido evolucionando hacia una mayor liberalización. Quedan aspectos pendientes y esos son los que vamos a ver en esta sesión. Siguiendo el siguiente esquema, en primer lugar haremos un listado de esos temas pendientes. En segundo lugar, enfocaremos en el que quizás sea el más conflictivo, el más significativo, que es la cláusula de nacionalidad. Y en tercer lugar, veremos un poco como ilustración el caso de Australia, que puede ser significativo y de alguna manera apuntar posibles direcciones en las que superar esos temas pendientes. Bien, en cuanto a los temas pendientes, en primer lugar, aunque en algunos acuerdos bilaterales de la última fase, es decir, de la fase que se conoce como cielos abiertos, ya se contempla el cabotaje. Podemos recordar, por ejemplo, el caso del acuerdo entre Canadá y la Unión Europea. Lo cierto es que el cabotaje, entendido como el transporte aéreo de pasajeros entre dos aeropuertos de un país por una compañía de un país extranjero, están de alguna manera pendientes y de alguna manera limitados en la mayoría de los acuerdos internacionales. En segundo lugar, la libertad para operar vuelos entre dos países extranjeros, es decir, entre dos países extranjeros por una aerolínea que no pertenece a ninguno de ellos, que es lo que entendemos por séptima libertad, están también bastante limitados en la medida en que los acuerdos pues, prácticamente establecen el tráfico entre los países firmantes, con lo cual es difícil establecer ahí las libertades para una aerolínea que no pertenece a ninguno de los dos países, ¿no? Que sería un poco este caso. Y en tercer lugar, y como muy significativo estaría la cláusula de nacionalidad. La cláusula de nacionalidad hace referencia a la obligatoriedad de que una parte significativa de la propiedad y el control de las aerolíneas autorizadas a volar entre dos países extranjeros en virtud de un acuerdo bilateral entre los países, pues permanezca en manos del país que la autoriza a volar, normalmente el país al que pertenece. Esta cláusula de nacionalidad pues, permanece vigente por distintos motivos en muchos acuerdos bilaterales, en particular por motivos de seguridad. Los Estados Unidos mantuvieron una fuerte cláusula de nacionalidad en el acuerdo firmado con la Unión Europea en 2007, y sin embargo, por otra parte, vemos que en determinados casos, por circunstancias, muchas veces por motivaciones financieras u otras motivaciones, esos acuerdos existen en el papel, pero luego son vulnerados por la práctica. Podemos pensar como Aerolíneas Argentinas, en principio una compañía designada por Argentina para realizar muchos vuelos internacionales entre Argentina y otros países, pues estuvo en manos de varias compañías españolas en concreto a lo largo de varios periodos de su historia, con lo cual se establece una fenomenología que de alguna manera crea inseguridad jurídica, ¿no? Porque de alguna manera el país lo está aceptando en la medida que es la primera que ha decidido privatizar la compañía, pero por otro lado está manteniéndola como aerolínea designada en un acuerdo que establece la cláusula de nacionalidad. Por lo tanto, es una situación que a veces atípica que se da y que de alguna manera apunta a que tendremos que ir superando el tema de la cláusula de la nacionalidad. Para plantear el debate en torno a la cláusula de nacionalidad, es bueno que hagamos una referencia a los argumentos a favor y en contra de la cláusula de nacionalidad. En primer lugar, los argumentos a favor pueden ser, por ejemplo, que protege una industria local a la que los gobiernos suelen conceder motivos estratégicos. Es decir, de alguna manera, si yo designo una compañía que además debe estar en manos de
personas y organizaciones de mi país, pues lo que estoy haciendo es ayudando a una organización de mi país, ¿no? En segundo lugar, ha permitido esa reserva de rutas y de vuelos y de mercados al final a las compañías de mi país, pues ha permitido que algunas aerolíneas, en principio de países pequeños que por lo tanto tienen poco mercado natural, pues puedan desarrollarse de manera significativa. Pensemos por ejemplo el caso de Singapore Airlines, ¿no? Y por otra parte, obligar a que las aerolíneas tengan una mayoría de capital, por ejemplo, en manos de, o el control en manos de organizaciones de un país, impide que determinadas compañías pues, escojan banderas de conveniencia que al final lo único que hacen es pues, eludir el pagar impuestos en donde digamos, deberían pagarlos en función de cómo tienen sus mercados, ¿no? Estas serían las condiciones a favor de la cláusula de nacionalidad. Sin embargo, hay muchas razones en contra. Por una parte, porque, y es el reverso de la moneda de la facilidad para desarrollar determinadas compañías, lo que se hace muchas veces es desarrollar compañías que no tienen mucha justificación económica, ¿no? Es el caso de la gran implosión el siglo pasado de la belga Sabena, que acabó prestando un montón de servicio cuando bueno, pues su país de origen no justificaba tanto, ¿no? Por otra parte, la cláusula de nacionalidad impide el acceso a capitales extranjeros. Estoy limitado a no poder financiarme de manera totalmente flexible con todo tipo de capitales. Tengo que asegurarme que mantengo una mayoría en manos de un país que a lo mejor no me ofrece las mejores condiciones financieras, ¿no? Con lo cual estoy lastrando desde el punto de vista financiero a las aerolíneas, ¿no? Por otra parte, otra forma importante de normalizar el sector, de que las compañías ganen peso, es una fórmula muy típica en el mundo de las aerolíneas, que es la consolidación de las aerolíneas, la fusión, la adquisición de aerolíneas. Pero muchas de estas fusiones y adquisiciones están limitadas porque la fusión y adquisición llevaría a vulnerar la cláusula de nacionalidad. Por otro lado, se crean asimetrías en los mercados globales. En la medida en que una compañía en un país, en un acuerdo bilateral, está operando entre un país grande y un país pequeño, pues la compañía designada por el país pequeño, lógicamente tiene que financiarse con unos capitales, con un mercado de capitales mucho menos desarrollado y con muchas menos opciones. Por otra parte, otra limitación que establece es que las compañías eficientes pues no pueden acudir a mercados que en principio están mal atendidos y a los que les vendría bien desde el punto de vista del servicio que estas compañías acudieran, porque no son compañías que cumplan la cláusula de nacionalidad, con lo cual el mercado se desequilibra. El caso de Australia fue significativo porque a mediados de los años 90 permite precisamente que hasta el 100% de capital extranjero entre en sus líneas domésticas, es decir, de alguna manera liberaliza el mercado doméstico incluso antes que el mercado internacional, con lo cual da opción a que probablemente el gobierno estaba impulsado por el mal servicio que se estaba prestando a nivel doméstico, pues a que entren compañías de fuera. De hecho, la vecina New Zealand compra Ansett, que era la segunda compañía australiana, Virgin Blue lanza una compañía local de bajo coste en el año 2000 y evidentemente se incrementa la competencia y bajan las tarifas. Bueno, en ese proceso Ansett quiebra en 2001 y Virgin Blue se convierte en la segunda compañía del país. ¿Cuál es la conclusión que saca el gobierno australiano? Pues lo valora positivamente la evolución y estudia incluso relajar la cláusula de nacionalidad que afecta a las compañías internacionales y que al final pues, limita a que sea la propia Qantas, propia compañía australiana, la que haga todos los vuelos o la que sea la única designada en los acuerdos firmados por Australia. Bien, la conclusión de la sesión es que la cláusula de nacionalidad es de alguna manera algo heredado con probablemente más inconvenientes que ventajas y que a largo plazo, pues lógicamente con los plazos que estos procesos requieren, pero lo más probable es que acabe por desaparecer. El debate en cualquier caso pues está abierto.